Hay testimonios que dicen que en el infierno los demonios están azotando a la gente, ¿verdad? ¿Han escuchado esos testimonios? Yo los he escuchado, hermano. Que llegas allá y que los demonios te están dando duro con el azote, ¿verdad? A los cristianos, los demonios. Y yo me preguntaba en mi mente, yo decía, bueno, ¿y aquí a los demonios no les hace daño el fuego? Si ellos son los que provocaron la caída del hombre y todavía nos van a seguir azotando en la eternidad. Y que si aquí en el mundo nos tuvieron enfermos, nos apartaron de Dios, hicieron que nos fuéramos a la condenación eterna, y todavía en la eternidad te van a seguir azotando. Y yo decía, ¿por qué? No, y dijo una hermana, un día estábamos hablando de este tema, dijo una hermana, yo no me voy a dejar, hermano. Hermana, pero no vamos a estar allá, hermano, no tiene que declararles, nosotros vamos a estar en el cielo, hermana. Decía, yo contra el infierno, yo me voy a defender, dijo una hermana. Pero todas esas cosas, había un conflicto en mi mente. Porque la Biblia dice que muchos, en el capítulo 7 de Mateo, en el verso 21 de adelante, dice que muchos llegarán allá, Señor, Señor, pero si en tu nombre predicamos y en nuestras plazas enseñaste y echamos fuera demonios en tu nombre, dice, yo les declararé, apartados de mí, hacedores de la maldad, no los conozco, al fuego eterno preparado para Satanás y sus ángeles. Y yo decía, si el fuego eterno fue preparado para Satanás y sus ángeles, ¿por qué no les hace daño el fuego? Según los testimonios que escucho, ¿por qué los demonios están azotando a los cristianos allá? Parece como si los demonios estuvieran en la playa. ¿Cuál va a ser el castigo para los demonios? Si a ellos no les va a hacer daño, no les hace daño el fuego, ¿cuál va a ser el castigo? Porque ellos van a recibir castigo, amén o no amén. Sí. Dice la Biblia que en Apocalipsis 20 dice que Satanás y sus ángeles van a ser atormentados por los siglos de los siglos, dice la Biblia. Pero los testimonios a mí me enseñan que los demonios están allá. Parece que están en la playa, los demonios allá tranquilos, no les hace daño el fuego. Y yo me quedaba. Bueno, todas esas cosas yo te las voy a compartir aquí. Yo lo descubrí en una búsqueda. A través de la Biblia te voy a enseñar que eso es mentira. No es cierto que los demonios, no, hermano, mira, los demonios no viven en el infierno. ¿Quién dijo que los demonios viven en el infierno? No, hombre, si estuvieran allá, que bueno, nosotros estaríamos aquí, puro paz y pura armonía, hermano. Si los demonios vivieran en el infierno, aquí nosotros no nos peleáramos, no hubiera divisiones, todos estarían en paz. No, ellos no viven en el infierno, dice la Biblia que andan aquí en los aires, haciendo pecar a los cristianos y a los del mundo, apartando a la gente del... Ellos viven aquí entre nosotros, hermano. No, hombre, qué bueno fuera que estuvieran allá, hermano. Aquí anduviéramos todos, hermano. Pura armonía, hermano. Que los muertos, que los que murieron en Cristo están en el cielo. No existe ninguna cita en la Biblia que diga eso. Y yo me cansé de buscar eso, hermano, en la Biblia. Nunca la encontré. Pero yo te lo voy a explicar paso a paso, mira. Así como te digo que el diablo no es para la iglesia, así te lo estoy enseñando con la Biblia. Que eso quedó abrogado y todos los que se apoyan en la ley están en maldición, dice la Biblia. Lo que hemos estado hablando. Cosas que en la iglesia no te enseñan, porque si en la iglesia te enseñan que el diablo fue abrogado, porque mira, atención en lo siguiente, ya conforme al tema que estamos hablando. Si un pastor te dice que el diezmo es obligatorio, ¿dónde se va a apoyar? En la ley. ¿Verdad que sí? Hermano, no, pero deme una cita del Nuevo Testamento donde diga que los apóstoles y Jesús pidieron que se tenía que recoger el diezmo. Deme una cita así, pastor. No, no, pero en la ley lo hay, sí, pero dice la Biblia que el que se apoya en la ley está bajo maldición. Deme una cita del Nuevo Testamento. No existe, hermano. Entonces, ya te quedas, yo empecé a tener conflictos con eso. Ahora, y la pregunta es, ¿y debemos de dar para la iglesia? Sí. Pero nadie te lo tiene que imponer. Da lo que Dios te ponga en tu corazón. Ahora eres guiado por el Espíritu Santo. Lo que el Espíritu, a veces que tú vas caminando, si eres guiado por el Espíritu Santo verdaderamente, tú vas a ver la necesidad. Y el Espíritu Santo no te va a dejar que tengas paz porque estás mirando que alguien tiene necesidad. Y para que tú tengas paz tienes que irle a dar todo lo que traes porque el Espíritu Santo te lo está indicando porque eres guiado por el Espíritu Santo. Ahora vas y le ¿sabe qué? Mire, traigo 200 pesos, no sé, siento que lo sirven. Y la persona te dice, ¿cómo sabías que no tenía para comer? Ando buscando. Mire, nomás para entrar un poquito allá en esto, ¿no? Un día, ya lo di el testimonio, pero para los que no lo escucharon, un día estaba yo en El Paso, y fuimos a cargar diésel, y estaba yo en el lado del copiloto, mi compañero que andaba conmigo le tocaba manejar. Yo casi siempre ando solo, pero en esa ocasión iba acompañado. Y estaba un hombre que se parecía a mi papá, por cierto, por eso me llamó la atención por su sombrero. Y lo veía yo que el hombre, me recuerdo, hermano, nunca se me va a olvidar su cara. Yo estaba mirándolo y el hombre miraba para un lado y para otro, hermano, pero desconcertado. Su mirada estaba como que algo estaba buscando y no lo encontraba, como que no sabía a dónde ir, como que cuando te ves acorralado que no sabes para dónde darle.
¿Alguien me entiende eso? Sí. Que andas buscando algo y no sabes qué hacer. No lo encuentras, ¿para dónde le doy ahora? Así miraba yo su rostro. Entonces al ver yo eso y me percaté de que él estaba perdido, o sea, no perdido que estuviera extraviado, sino que no sabía qué hacer. Yo miré eso. Entonces le hablé yo desde el camión, le dije, hey, señor, disculpe, ¿le puedo ayudar en algo? ¿Sabe qué me dijo? Me dijo, es que voy para Odessa, dijo, y no sé cómo llegar allá. Y le dije, pues mire, nosotros no pasamos por Odessa. Le dije, pero yo traía $40, hermano. Le dije, le voy a dar $40. Le dije, le voy a dar $20. Yo pensé, le doy la mitad de lo que traigo, ¿verdad? Para que no me quede yo sin comer, porque todavía era miércoles, todavía me faltaban 2-3 días de trabajo y necesitaba dinero yo para comer. De los $40 que yo traía, tomé 20. Le dije, mire, nosotros no vamos para allá. Le voy a dar estos $20. Creo que le van a servir para algo, no lo sé. ¿Sabes qué me dijo? No, dijo, con estos $20 yo ya no me voy, dijo, porque allá en la casa, porque venía de Juárez, allá en la casa está mi viejita y tiene todo el día sin comer. Dijo, con esto comemos hoy y mañana y después Dios dirá. Y se fue el señor contento, dijo, gracias, joven. Se fue corriendo y yo me quedé asustado porque dijo que su esposa tenía todo el día sin comer. Y yo dije, le hubiera dado los $40. Al cabo yo llegando allá, pues le pido al hermano Héctor, al hermano Chuy, a alguien le pido prestado, al hermano Mauro, y le hubiera dado los $40, pero yo me quedé en un momento y le dije, hey señor, tenga los otros 20. Ya no me escuchó, hermano, iba, corre. Dijo, porque dijo, hoy voy a comprar sopa y frijoles y con eso comemos hoy, y mi viejita. Y te das cuenta que la necesidad está ahí, hermano, ¿verdad? Cuando yo llego aquí del río, yo dije, bueno, ahora ya nomás traigo $20. No, pues Dios va a proveer, como quiera, a ver cómo le hago. Y luego llego y me dice, me habla el patrón, Eleazar, hay una caja ahí que hay que cruzarla para acá, para Acuña. Pues para mí estaba suave, hermano, porque cruzarme en el camión no me iba a venir caminando, me vengo en el camión para Acuña. Dijo, nomás gánchala ahí en el parque, te están esperando y te la van a recibir. Dijo, te voy a dar $20 para que te la traigas. ¿$20? Le dije, ¿y me los das ahorita? Sí, ahorita llegando aquí te los doy. Me regresaron mis $20, hermano, los que le había dado el señor. Yo dije, le hubiera dado los 40 para que el patrón me hubiera dado 40 para atrás. ¿Sabes que sí? Entonces, ¿qué te enseño con esto? Que ahora somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora, cuando yo te digo que te despojes, no te estoy diciendo que te despojes para mí, no. Porque muchas veces Dios te pone, a veces no en la iglesia, a veces en la calle está la necesidad. Amén. Y tú eres guiado por el Espíritu Santo. Amén. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo. El diezmo no es para la iglesia. Ahora tú vas de la iglesia, conforme Dios te ponga en tu corazón. Tú ves la necesidad. Por ejemplo, cuando estábamos haciendo el templo aquel, oye hermano, ¿sabes qué, hermano? Mire, yo voy a poner tanto, ahí va tanto, hermano, y todo, pero todos sabían que todo estaba en el templo y el templo fue avanzando conforme los hermanos fueron colaborando y el dinero está ahí, para la gloria de Dios, para toda la gente que se quiera congregar ahí. Amén. ¿Para qué lo hicimos? ¿Para el hombre? No, lo hicimos para Dios. Vamos a Gálatas, el capítulo 3, solamente para agarrarle el hilito a lo que terminó la semana pasada. A ver. Cristo nos redimió, nos rescató de la maldición de la ley. La ley se consideraba una maldición porque nadie la podía cumplir, hermano. Sí, era un mal para ellos, nadie la pudo cumplir. Cristo nos rescató a los judíos, no a nosotros. Nosotros nunca vivimos bajo la ley, eran los judíos. Por eso es ridículo que el mexicano quiera vivir en la ley, hermano. Es absurdo eso, hermano. No era para nosotros la ley. Amén. Dice el apóstol Pablo siendo judío, dice, Cristo nos redimió de la maldición de la ley. Lo voy a leer en Reina Valera, para los que tienen Reina Valera, del verso 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo ¿qué? Maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las obras escritas en el libro de la ley. Y dice, y que por la ley ninguno será ¿qué? Justificado para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Lea Gálatas en el capítulo 5, el verso 4. Dice, de Cristo os desligáis los que por la ley os justificáis, de la gracia habéis caído. Mire, le voy a enseñar algo. Ponga atención a lo que le voy a enseñar, hermano. Mire, todo aquel que se apoya en la ley está obligado a cumplirla toda, hermano. Todo aquel que toma un punto de la ley está obligado a cumplirla toda. Y el primer paso para vivir la ley, ¿cuál era? La circuncisión. El primer paso para guardar la ley era la circuncisión. O sea, si tú ibas a ser un prosélito de los judíos o de la religión judía, tú tenías tu primer paso que tú tenías que tener era ser circuncidado, los hombres.
ser circuncidado para poder guardar la ley. Y si tú no estabas circuncidado, tú no podías tomar ningún punto de la ley, porque al querer tomar un punto, lo tenías que cumplir toda. Todos los que se apoyan, todas las iglesias que se apoyan en Malaquías 3 del 8 al 10, que dice que le está robando a Dios, ¿por qué no días más? Todos los que se apoyan en esa parte se están apoyando en la ley, han caído de la gracia. No puedes pedir diezmo si no estás circuncidado, hermano. Hay gente que dice, no, hermano, estamos circuncidados del corazón, dice el Nuevo Testamento. A ver eso. Y el Nuevo Testamento también dice, en el capítulo 7 de Hebreos, que el diezmo quedó abrogado. Pero te vienes al nuevo cuando te conviene y te vas al antiguo, a la ley, cuando te conviene, para sacarle dinero a la gente. ¿Se da cuenta? Mire, atención en lo que le voy a enseñar, hermano. Mire, vaya al capítulo 15 de los Hechos. Con un amén cuando ya lo tenga. 15:5, dice, en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Dice, pero algunos de la secta de los, ¿qué? Fariseos, que habían querido, se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés, dice en el verso 6. Dice, y se reunieron los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto, y después de mucha discusión, Pedro, fíjese hermano, atención, aquí está Pedro. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cuándo hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Dice en el 8, y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Dice, lo mismo que a nosotros, dice en el 9, y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros hemos podido llevar? Fíjense hermano, nadie pudo cumplir la ley. Dice en el 11, antes creemos que por la gracia de ¿quién? Seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron ¿a quién? A Bernabé y a Pablo, hermano. Mire, un segundito, ya no siga leyendo, póngame atención acá. En este pleito, los judíos que eran fieles de la circuncisión, le decían a los que se estaban convirtiendo de que no, o sea, que ya no eran, que no eran judíos, a los griegos, a los romanos, a los mexicanos X, que se tenían que circuncidar. Y Pablo y Pedro están peleando que no hay necesidad de eso ya eso quedó atrás. Ellos decían, no, es que si no se circuncidan no se pueden salvar. Ellos decían los judíos, los fieles de la circuncisión. Aquí en este pleito estaba Pablo y Pedro, hermano. O sea, te voy a dar un dato. Pedro fue el que caminó con Jesús, el que le mochó la oreja a Malco, el que caminó por el agua que se andaba hundiendo, el que negó a Jesús, que el gallo le recordó que lo había negado. Pedro caminó con Jesús todo el tiempo, pero Pablo no. Pablo no conoció a Jesús en persona. Pablo cuando conoció a Jesús en un resplandor, cuando iba camino ¿a dónde? A Damasco. ¿A qué? A perseguir a los cristianos, a encarcelarlos y matarlos. Pablo y Pedro, para que no te confundas, Pedro significa piedra y Pablo significa pequeño, para que los distingas. Pedro la piedra anduvo con Jesús. Dice Pedro en el capítulo 10, dice, yo soy testigo ocular de todas las cosas. Yo vi cuando Jesús murió y cuando resucitó y anduvo 40 días con nosotros, haciendo señales indubitables, dice Pedro. Mas Pablo no. Pablo lo conoció solamente en un resplandor. Pablo no conoció en persona a Jesús. Hay que diferenciar eso. Sí, pero aquí en este pleito estaban los dos, Pedro la piedra y Pablo el pequeño. Estaban aquí en este pleito, ellos defendiendo que no había necesidad de eso. Mira, volvemos a leerlo otra vez. El 5. Pero algunos de los sectos de los videos que creían les levantaron diciendo es necesario que circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y se reunidos los ¿quiénes? El 6. Y reunidos los apóstoles y los ancianos para conocer este asunto. ¿Después de qué? De mucha discusión. Pedro se levantó y les dijo, varones hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyeran por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios que conoce los corazones les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo. Dice, lo mismo que a nosotros. Brínquese al 11. Dice en el 12, verso 12. Entonces toda la multitud cayó y oyeron ¿a quién? A Bernabé y a Pablo. Y cuando contaban cuán grandes señales y maravillas había hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo, varones hermanos, oírme. Simón ha contado, Simón es Pedro, ¿ok? Cuando él lo dice, cuide, bueno, pongan atención acá. Cuando encuentras la palabra, cuando encuentras el nombre de Simón, es Pedro, es la piedra. Cuando encuentras la palabra, el nombre también de Cefas, es Pedro también. Es un dato para que luego no te vayas a confundir.
Pedro, Simón y Cefas es el mismo. Gloria a Dios. Y luego vámonos a brincar al 19. Atención en el 19. Por lo cual juzgo yo, está hablando Jacobo, otro de los apóstoles, que no se inquieten los gentiles que se convierten a Dios, sino que se les escriba que se aparten de la contaminación de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Estas son las tres cosas que nosotros tenemos que guardar de la ley, nada más. Sí, la voy a volver a leer. En el 20, sino que se escriba que se les aparte de la contaminación de los ídolos, de fornicación y de ahogado y de sangre. Ídolos, fornicación, ahogado y sangre. 4 cosas. A ver, póngame atención acá. Póngame atención acá. Ídolos. Ya habíamos dicho que un ídolo es una imagen a la que se le rinde culto. Que no le rindas culto a las imágenes. Sí. Sangre. Está prohibido comer sangre de los animales hasta el día de hoy. Se ratificó en el Concilio de Jerusalén, no coma sangre, la Biblia lo prohíbe. Porque la sangre, porque la vida está en la sangre. Eso todavía hasta el día de hoy sigue vigente porque aquí se ratificó. Sí. De fornicación y de ahogado. ¿Por qué de ahogado? De animal ahogado. Porque el mandamiento en el Antiguo Testamento, que es algo que sigue vigente, era degollar el animal y que se tirara toda su sangre, que no comieras la sangre, que dejaras que su sangre cayera en tierra. Pero un animal ahogado no lo puedes desangrar. Si te comes un animal ahogado, te lo vas a comer con todo y su sangre. Por eso. ¿Ok? Mire, en el 28. Hermano, ¿por qué no le da palmas a Cristo, hermano? Vamos a darle palmas al que vive, amén, gloria a Dios. Y luego me dice, hermano, fíjense, en el verso 28. Estamos en el libro de los Hechos, en el capítulo 15. Mire, ¿cuántos sabían que el diablo no es para la iglesia? Hay mucha gente que no sabe. Y le meten en la cabeza que si no, Dios me le está robando. Y luego te sientes culpable de algo que no debe ser. No, hermano, tú no estás robando a Dios. Porque muchas veces lo que tú das, a veces no es en la iglesia, a veces en la calle. Lo que tú das, Dios te lo toma en cuenta. Hasta un vaso de agua, Dios te lo toma en cuenta. Amén. Hoy lo damos porque somos guiados por el Espíritu Santo. Amén. Ok. 15:28. Atención a eso, hermano. Está muy bueno este tema. Dice, porque debo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué ha parecido bien a quién? ¿Y a quién? No imponernos ninguna carga más que estas cosas necesarias, que os abstengáis de los sacrificados, los ídolos de sangre, de ahogado y de fornicación. O sea, lo mismo que estaba, ya lo habíamos leído. De los cuales cosas os guardáis, bien hacéis, pasadlo bien. Dice en el 30, así pues, los que fueron enviados descendieron ¿a dónde? Antioquía. Y reunidos a la congregación entregaron la carta. Mire, atención en esto, hermano. Mire, póngame atención, hermano. Mire, esto está bueno. Los apóstoles se reunieron con los judíos que se habían convertido, que querían que la gente se circuncidara para recibir este asunto. Ellos dijeron, nos ha parecido bien al Espíritu Santo y a nosotros imponerlos solo. No les pongan ninguna carga a la iglesia, solamente están necesarias que se aparten de fornicación, de animal ahogado, de sangre y de los sacrificados los ídolos, nada más. Eso es lo que tú tienes que guardar de la ley, hermano. Ya no comas morcilla, hermano. ¿O cómo se le llama a la que hacen con sangre? Morcilla. ¿Verdad que sí? O moronga. Y dijo mi hermana, hermano, es que con chile, tomatito y cebolla está bien rica, hermano. Dijo la hermana María Luisa un día. No comas, ya comas eso, hermano, está prohibido. La Biblia lo prohíbe, aún en el Nuevo Testamento se ratificó 3 veces. Eso fue lo que se estableció. Nos ha parecido bien el Espíritu Santo y a nosotros, dijeron los apóstoles. O sea, el Espíritu Santo tomó control ahí. Que nada más estas cosas guardes de la ley. Que no comas sangre, que no comas animal ahogado, que te apartes de la fornicación y de los sacrificados de los ídolos. Más nada. No dijo del diezmo. No, el diezmo también quedó abrogado. Ya lo vimos. Amén. Y luego, mire, hermano. Ok, y se llevaron las cartas. Cuando llegaron en el concilio, cuando ya todos los apóstoles, el Espíritu Santo quiere las cosas así y ya. Ok, ¿qué? Pues que nada más estas 4 cosas. Ok, perfecto. Estamos de sí, amén, todos, órale. Y denle palmas a Cristo, toda la gente, ok, ya quedó. Y se llevaron la carta que en lo que quedó la iglesia, en el concilio de Jerusalén. Se llevaron la carta ¿para dónde? Mira, aquí lo dice, hermano. Dice en el 30, 15:30. Así pues, los que fueron enviados y descendieron ¿a dónde? Antioquía. Llevaban una carta a Antioquía que decía que solamente estas 4 cosas guardaras de la ley. Amén. Vuelva al libro de Gálatas, hermano, en el capítulo 2, del 11 al 16, 5 versículos. En el 11.
Pero cuando viene a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de qué? De condenar. Otra vez. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, o sea, yo estaba en Antioquía, vino Pedro aquí. Le resistí cara a cara porque era de condenar. Fíjese, hermano. Pues antes que vinieran algunos de la parte de Jacob, mire, cuando habla de los de parte de Jacob, está hablando de parte de los apóstoles, porque Jacob fue el que dijo, nos ha parecido bien el Espíritu Santo de nosotros. ¿Sí? No impone ninguna carga más que es tan necesaria. Jacob era de los apóstoles. Amén. Desde el 12. Pues antes que viniera alguno de parte de Jacob, o sea, de los apóstoles, comían con los gentiles, pero después que vinieron, se retraían y se apartaban porque tenían miedo ¿de quiénes? O sea, de los judíos que les gustaba circuncidar a la gente. Dicen el 13. Y en su simulación participaron también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije ¿a quién? ¿Delante de quién? Delante de todos. Si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a qué? A judaizar. ¿Qué significa la palabra judaizar? Guardar la ley. Amén o no amén. Cuando algo si te cuento le diciendo, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Eso es, ¿por qué los obligas a guardar la ley? Cuando ya en el concilio, en el capítulo 7, habían dicho que no había necesidad de eso. Pedro mismo estuvo peleando eso, defendiendo que no había necesidad. Y luego dice en el 20:15, nosotros judíos nacimiento y no pecadores entre los gentiles, en el 16, sabiendo que en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por las obras sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe, ¿en quién? Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados, ¿por qué? Por la fe, hermano. No por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley, nadie qué. A ver, hermano, ¿cuál es el primer paso para guardar la ley? La circuncisión. Lea ahí en el capítulo 2, verso 3. Ándale, hermano Torres, échale. Gálatas 2:3. Sí, y luego se brinca el 6. En el nombre de Dios dice, mas ni aun Tito estaba conmigo, con todo y ser griego, fue obligado a circuncidarse. Bríncase el 6. Pero de los que tenían reputación de ser algo, lo que hayan sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace acepción de personas. A mí pues, lo de reputación, nada nuevo me comunicaron. Lo voy a explicar, hermano. Lo voy a explicar. Pablo le está diciendo a Pedro, eres un hipócrita. Porque estás obligando a los gentiles a judaizar. Estás haciendo que se circunciden cuando ya se había llevado la carta. Estaban a donde se había mandado la carta, hermano. ¿Sí? Y Pablo resiste a Pedro y le dice, lo que haces es de condenar. Y le está diciendo, eres un hipócrita. Y mire lo que dice el verso 6, hermano. Pero los que tenían reputación de hacer algo, lo que haya sido en otro tiempo, nada me importa. Dios no hace excepción de personas. ¿A quién cree que se estaba refiriendo? Cuando Pablo dice, si alguien tuvo reputación de haber sido algo en otro tiempo, no me importa. ¿A quién? A Pedro. A Pedro. Pablo le está diciendo a Pedro, porque esta parte dice en el 11, pero cuando Pedro vino a Antioquía le resistí cara a cara porque era de condenar lo que hacía. Pablo el pequeño se enfrenta a Pedro la piedra. Pedro la piedra fue el que anduvo con Jesús. Pablo no. Cuando viene Pablo con Pedro y se enfrenta a él. Cuando dice, si alguien tuvo reputación de haber sido algo en otro tiempo, no me importa. Es de condenar lo que haces. O sea, Pablo le está diciendo a Pedro, que tú anduviste con Jesús, que lo miraste, que comiste con él del mismo plato, que caminaste en el agua, sí, que anduviste con él en las noches, que oraste con él en el Getsemaní, todas esas cosas. Y tú, que anduviste con él, haces estas cosas, es de condenar, es una hipocresía lo que estás haciendo. Y no me importa que hayas caminado con Jesús, porque lo que haces es de condenar. Fíjese, ¿se da cuenta, hermano? Cuando en el concilio de Jerusalén se llegó al acuerdo que no había necesidad de circuncidar a los cristianos. Eso no es necesario. Solamente que se aparten de los ídolos de fornicación, de animal ahogado y de sangre, nada más. Eso es lo que nosotros tenemos que guardarle de la ley, más nada, hermano. Eso fue lo que se estableció en el concilio de Jerusalén, en el capítulo 15 de los Hechos. Y la carta fue a Antioquía.
donde estaba Pablo. Y cuando Pedro vino a Antioquía, Pablo le enfrenta. Dice, es de condenar lo que haces. ¿Por qué haces que los gentiles estén circuncidando cuando ya habíamos acordado que no había necesidad de eso? ¿Me estoy explicando? Amén. Dale palmas a Cristo entonces. Amén. Por eso es que te estoy diciendo, hermano. Y todas estas cosas que yo te estoy hablando, era una guerra entre judíos, hermano. Entre judíos. ¿A quién se le ocurre 2000 años después que un mexicano quiera guardar la ley? Eso es lo más ridículo y absurdo que he visto, hermano. Hermano, no, pero no hay mexicanos. No, sí hay, fíjese. Sí hay gente que quiere guardar la ley siendo mexicanos. Sí, porque hay gente que dice, no, pero la ley, dice la Biblia que la ley no va a ser borrada, ni una tilde. No, y aunque así fuera, la ley no era para nosotros. Si nosotros los mexicanos hubiésemos sido contemporáneos de Jesús, no era para, bueno, contemporáneos de los apóstoles, de los profetas, no era para nosotros la ley, ¿o sí? ¿Verdad que no? La ley que Dios le dio a Moisés era para su pueblo, para los israelitas, no para los aztecas, porque en ese tiempo, pues aquí en México eran los aztecas y los mayas en aquel tiempo, los contemporáneos. ¿Verdad que sí, hermano? ¿Se imagina un azteca guardando la ley? Es ridículo eso, hermano. ¿Verdad que sí? Era para los judíos. Eso era para aquel tiempo que se terminó todo eso. Y se terminó para ellos. Nosotros nunca hemos vivido bajo la ley. Nosotros vivimos bajo la gracia. Amén. Amén. La vida está eterna, está en que tú creas. Mira, te resumo la vida eterna en esto. Que tú creas en tu corazón que Jesús murió y resucitó de los muertos. Si tú crees eso en tu corazón, tú tienes vida eterna. Amén. Porque no puedes tener vida eterna si tú no crees que Jesús resucitó. Porque es otro tema del que vamos a hablar luego, hermano. Porque alguien me dijo a mí que Cristo no resucitó. Cristo resucitó de los muertos. Amén. Gloria a Dios. Alguien me dijo a mí que Cristo no resucitó. Dice la Biblia en 1 Corintios capítulo 15, el verso 23 en adelante, que si Cristo no resucitó, somos los más dignos de con misericordia. Mira, pobrecitos, están creyendo a alguien que no resucitó. Pero estamos aquí porque sabemos y creemos y estamos convencidos que Jesús resucitó. Y que así como Dios resucitó a Jesús de los muertos, así nos va a resucitar también a nosotros, si es que bajamos a la tumba. Y si no bajamos a la tumba, vamos a arrebatar con ellos para estar por siempre con el Señor en las nubes. 1 Tesalonicenses 4:13 en adelante lo dice. Pero ya vamos a entrar en ese tema. Entonces, ¿por qué se enojó Pablo con Pedro? ¿Por qué? ¿Por qué se enojó? A ver, ¿por qué, hermano Torres? ¿Por qué estaba enojado? Porque estaba enojado. Pablo estaba enojado, hermano. ¿Por qué qué? ¿Verdad que sí? ¿Por qué le dijo es de condenar lo que haces? Porque ya habíamos acordado. Tú y yo estábamos juntos, estábamos del mismo lado, estábamos del otro lado, peleando contra los fieles de la circuncisión. Y tú peleaste. Mire, léalo otra vez en el capítulo 15 de los Hechos. ¿Por qué? Mire, hermano. Dice, voy a leerlo otra vez desde el 5. 15:5. Pero algunos de la secta de los fariseos que había creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarlos que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles, los ancianos para conocer este asunto. Y después de mucha discusión, Pedro, fíjese, hermano, aquí está. Después de mucha discusión, Pedro, hermano, se levantó y les dijo, varones, hermanos, vosotros sabéis cómo ya hace algún tiempo que Dios se escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce los corazones, les dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que a nosotros. Y en ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, dice, purificando por la fe sus corazones. Atención, pongan atención acá. Pedro les está diciendo, yo fui y les prediqué. Esto fue cuando Pedro fue y le predicó a Cornelio y a su familia en el capítulo 10 de los Hechos. Y el Espíritu Santo lo bautizó a Cornelio y a su familia. Pedro está diciendo, yo les prediqué y el Espíritu Santo los bautizó y no estaban circuncidados. Es lo que Pedro está diciendo. Pedro está defendiendo que no hay necesidad de eso. Por eso Pablo estaba enojado. Si ya habíamos acordado, si tú mismo, porque hasta los dejó callados, hermano, porque, miren, siga leyendo. ¿En cuál nos quedamos? En 10. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios y poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nosotros, ni nuestros padres, ni nosotros hemos podido llevar? Nadie pudo cumplir la ley. En el 11, antes creemos que por la gracia en el Señor seremos salvos de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud, ¿qué? Hasta ahí, ya, ahora sí. Gloria, pongan atención.
Cuando Pedro les dijo eso, hermano, toda la multitud, hermano, no eran 10, no eran 5, no eran 20, era una multitud. Se quedaron muditos porque Pedro dijo: yo fui y les prediqué y el Espíritu Santo lo bautizó, y no estaban circuncidados. Ustedes están haciendo diferencia, acepción entre personas. El Espíritu Santo no tiene problema con eso. Él ya los bautizó. Y entonces cuando se quedaron, caray, pues sí, ¿verdad? Entonces, y se quedaron callados. Pedro los dejó callados, hermano, con esto, con este argumento. Entonces, Pedro, y luego mandan la carta, la mandan a Antioquía. Y estaba Pablo en Antioquía. Y en Antioquía Pablo resiste a Pedro. Fíjese lo que ya se había acordado. Porque ahora Pedro estaba haciendo que los gentiles se circuncidaran cuando ya habían, por eso, cuando ya habían acordado que no era necesario. Por eso Pablo dice: es de condenar lo que haces. Porque haces que la gente se circuncide. Y lo dice: ni a un Tito. Fíjese, a ver, Gálatas 2. Gálatas 2. En el 3. 2:3. Mas ni a un Tito que estaba conmigo, con todo y ser ¿qué? Fue obligado a circuncidarse. O sea, Pablo estaba enojado con Pedro por eso. Amén. Ese era el coraje de Pablo. Pero mire, vaya al capítulo 16 de los Hechos. Más del 1 al 3. Dice la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Cristo. Hechos 16:1. Después llegó a Derbe y a Listra, y he aquí había ahí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía, creyente, pero de padre griego, y daba buen testimonio de él los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Quiso Pablo que ése fuese con él, y tomándole les circuncidó. ¿La qué? Les circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Hermano, ¿y a dónde vamos? Entonces, ahora, ¿a dónde vamos a parar con Pablo? Si Pablo está peleando con Pedro porque estaba circuncidando a los cristianos, dice: pues ni siquiera Tito, siendo griego, nadie lo circuncidó. Yo, cuando yo llegue al cielo, tengo muchas cosas que hablar con Pablo, hermano. Sí, hermano, tráete una silla, Pablo, siéntate. ¿Por qué? Ya estabas peleando y enojado con Pedro porque andaba circuncidando, pero tú te circuncidaste a Timoteo. A ver, explícame eso. Nadie lo sabe, nada más tú y yo. No, platícamelo aquí en el oído. Sí, hermano, porque todo el pleito de Pablo era porque Pedro se dejaba que se circuncidaran los cristianos y estaba enojado. Dice: es de condenar. Mira, fíjese lo que le dice: es de condenar lo que haces. Bueno, por eso, pero tú circuncidaste a Timoteo, ¿y eso cómo se le llama, Pablo? ¿No está también en contra de lo que ya se había establecido? Porque lo que se estableció fue en el capítulo 15, atrasito, miren. Entonces, no, sí, hay que hablar con Pablo, ¿verdad que sí? ¿Por qué no le da palmas a Cristo, hermano? Gloria. ¿Me estoy explicando, hermano Murillo? Está tremenda la cosa, hermano. Adelante, hermano. Sí. No, va a haber chance. Va a haber chance. Sí, ¿verdad? No, es que no, ¿sabe qué? No, hermano, les traigo prisa. No, ¿cuál prisa? Siéntese en una nube. Aquí tenemos cosas que hay que platicar. Sí. No, pero no, como yo, tráigase un lonche. No. Si me está escuchando, no me está escuchando. Pero sabe Dios que tengo muchas cosas que hablar. Porque no, mira, tengo una grande lista, hermano, mira. De cosas que tengo que preguntarle a Pablo, porque también de la fornicación le voy a preguntar. ¿Por qué dijiste? Bueno, son muchas cosas. Me voy a llevar un pergamino, hermano. Y a ver, siéntate, pero mira lo que traigo aquí, Pablito. Puras preguntas, ¿sí? Para saber, hermano, porque son cosas que yo, en las que yo me pregunto, porque cuando yo leí esto, sí es cierto, Pablo estaba enojado. Porque en el concilio habían acordado que no había que circuncidar los que y Pedro lo estaba haciendo. Por eso Pablo dice: es de condenar lo que haces. Eres un hipócrita, le dice Pablo a Pedro, hermano, en el capítulo 2 de Gálatas. Pero como Pedro no sabe que yo sé que la Biblia dice que Pablo circuncidó a Timoteo, no le voy a decir porque no soy chismoso.
Pedro, ve, mira lo que hizo Pablo, y a ti te estaba regañando, pero él hizo también lo mismo. ¿Se da cuenta, hermano? Amén. ¿Y qué te quiero enseñar con todo esto? Que a veces los grandes hombres de Dios también la fallan. Y a veces sí la fallamos. Yo no soy un gran siervo de Dios, pero lo que he recibido se lo voy a compartir. Amén. Bendito sea Dios para siempre. Dale palmas al que viene, hermano. Bendito Dios. Sí, hermano. ¿Estamos? Sí. La circuncisión ya no es, hermano. Tampoco los sacrificios, los holocaustos, como dijo mi hermano Mauro. Tampoco el diezmo ya no es, hermano. Se acabó, hermano. Todas esas cosas se acabaron. Hoy somos guiados por el Espíritu de Dios. Amén. Ya eso se acabó. Estamos, hermano. Hoy todo lo que nosotros damos, lo damos de nuestro corazón. Amén. Porque, aunque así fuera, volviendo al punto del diezmo, aunque así fuera, si el diezmo fuera vigente, se tendría que hacer como se hacía en la Escritura. Porque, ¿cómo se hacía? ¿Para qué era el diezmo? ¿Para qué era? Para los, mire, lo expliqué la semana pasada. Luego si quieres se lo enseño con la Biblia. El diezmo era para los levitas. Porque los levitas eran los que se encargaban del cuidado del templo, de los atrios, del patio, de la limpieza, de los utensilios. Sí. Y a ellos, cuando Josué repartió las tierras en Israel, a ellos no se les repartió tierras. Dijo, a ellos no les va a repartir tierras, a los levitas no. De ellos son los diezmos de Israel. Ellos iban a mantener, ellos iban a vivir de los diezmos. Los levitas, hermano. Sí. Que eran hermanos de los sacerdotes. Y los sacerdotes iban a vivir de las ofrendas y de todo lo que la gente llevara como primicias y regalos. Aparte, eso era para los sacerdotes. Las primicias y las ofrendas eran para los sacerdotes. Sí. Para eso eran los diezmos. Y suponiendo que así fuera, mire hermano, atención. Suponiendo que así fuera, ok, vamos a dejarlo como lo marca la Escritura. ¿A quién le vamos a entregar los diezmos? ¿A quién? Ese es otro punto. Ya no hay templo. Dice, trae los diezmos al alfolí. ¿Sabes qué era el alfolí? Era una bodega donde se guardaba toda la semilla. Ya no existe ni el templo ni el alfolí. Y suponiendo, no, hermano, alguien me dijo, hermano, pero levitas sí hay, porque los levitas son los músicos. Mira, levitas es los que vienen de la tribu de Leví. Hoy lo que nosotros conocemos, pues son ministros de alabanza, gente que tiene el talento. Se relaciona porque era lo que hacían los levitas, pero en sí levita es todos los descendientes de la tribu de Leví, de los hijos de Jacob, ¿verdad? Entonces, suponiendo que así fuera, vamos a hacerlo como era la ley. ¿A quién había que entregarle los diezmos? Pues a los músicos. Luego se acomodan. Pues a los músicos, que eran lo que hacían la música. A ellos había que entregarle, porque el sacerdote no podía tocar los diezmos, hermano. Se ríe mi sobrina porque se acomodó luego, hermano. Así tenía que ser. ¿Y sabes qué? El diezmo, si quiere ya luego se le doy un estudio de esto. Ya nos metemos si quieren en el Antiguo Testamento. El diezmo, hermano, cada 3 años no era ni para los levitas, fíjese. ¿Para quién era, hermano Dolores? ¿Te lo dijo ahorita? Al decir cada 3 años, tú estás diezmando para los levitas. Pero al decir cada 3 años los levitas, el mandamiento a los levitas era que le repartieran el diezmo a las viudas y a los huérfanos. ¿Usted ha visto que la gente que pide diezmo reparta a los viudas y a los huérfanos cada 3 años? No le da nada a nadie, hermano. ¿Verdad que sí? Ni a los músicos, hermano. Ni a los predicadores le dan, hermano. No. ¿Se dan cuenta que no es, hermano? No es. Porque si fuera así había que hacerlo como lo marca la Escritura. Nada más cuando les conviene, ¿verdad que sí? Nada más cuando les conviene. Porque si quisieran, mira, la Biblia dice en el Nuevo Testamento que si tú guardas un punto de la ley, te haces culpable de toda la ley y estás obligado a guardarla toda. Cuando tú pides diezmo, te apoyas en Malaquías. Malaquías es de la ley, ¿verdad? Y te apoyas para decirle a la gente,
A ver, ¿cuántos han escuchado en las iglesias que dicen, el que no diezma le está robando a Dios? ¿Quién ha escuchado eso? Hermano, en todas las iglesias donde vas te dicen eso, ¿verdad que sí? Pero para tú pedir diezmo tienes que estar circuncidado, porque es el primer punto para poder guardar la ley, hermano. Deme el diezmo, es obligatorio. ¿Ya se circuncidó? Porque ese es el primer paso. Tiene que estar circuncidado. Ese es el primer paso para guardar la ley. ¿Te das cuenta que no es? Por eso te digo, mira, en el tiempo antiguo, entiende una cosa, la gente no era guiada por el Espíritu Santo, no. La gente era guiada por la ley. Por la ley. El Espíritu solamente estaba con los profetas y con los reyes nada más. Bueno, los reyes de Dios, algunos escogidos. El Espíritu Santo vino hasta el día del Pentecostés para todos. ¿Qué dijo Pedro? Esto es lo que dijo el profeta Joel, que en los postreros días, los postreros días llegó hasta el día del Pentecostés. Se derramaría de su Espíritu sobre toda carne. Por eso cuando Jesús murió se rasgó el velo del templo, porque nadie podía entrar a la presencia de Dios. Cuando se rasgó el velo del templo, es que entiendas que ahora todos tenemos acceso a esa presencia. Por medio del sacrificio de Jesús, el Espíritu Santo viene a todo aquel que lo quiera recibir, hermano. Ahora somos guiados por el Espíritu Santo, hermano. Ahora todo lo que haces, no lo haces porque ya no está escrito aquí, no. Ahora lo traes aquí, hermano. Amén. Lo que me están entendiendo, denle palmas al que vive, amén. Hermano, no enseñe esas cosas, hermano. La gente no va a diezmar. A mí eso no, hermano. Yo prefiero cumplir, porque si yo te estoy diciendo que yo en una búsqueda, yo le pedí a Dios el entendimiento de todas estas cosas, y si Dios me dio el entendimiento es porque yo las tengo que hablar. Porque si yo no hablo lo que Dios a mí, el entendimiento que de mi Dios a mí Dios me va a pedir cuentas ahí arriba, hermano. Si no, yo voy a llegar y mira, todo lo que me diste y que me di, el entendimiento que no me diste, se lo di a la gente. Porque eso fue lo que me dijo el Espíritu Santo. Todo lo que has aprendido, se lo vas a dar a la gente. Porque me acuerdo yo. Bueno, porque te voy a dar un testimonio. Yo un día le dije al Señor, ¿por qué me diste todo este entendimiento? Y la gente no quiere estudiar. Porque yo llegaba a enseñar y no había más que 3, 4, hermano. La gente no te interesaba en tu palabra, Señor. Pero el Espíritu Santo me dijo que le enseñara a los que estuvieran dispuestos a recibirle. Esta palabra que yo estoy predicando aquí, no solamente va a llegar de aquí, porque de aquí va a salir y tú se la vas a compartir a otros allá afuera, y así va a empezar a correr la palabra de Dios, que viene siendo la sana doctrina, hermano. Amén. Ahora yo te digo, hermano, no somos guiados por la ley, somos guiados por el Espíritu Santo. Ahora damos y nos despojamos con alegría, hermano. Amén. Bendito sea Dios. Y se acabó. Amén, hermano. Bendito Dios. Vamos a orar. Ya me quedan 2 minutos ya para terminar. ¿Estamos contentos? Amén. Dáselo fuerte al que digo, ¿no? Gloria a Dios.